Blackwood House presenta. John, ¿Qué pasaría si cambiáramos la percepción del tiempo? Es muy difícil reaccionar, porque culturalmente estamos totalmente abrazados a la idea de los segundos, las horas, los días, las semanas, una medición del tiempo que sea la misma regla para todos. Y siempre me he preguntado, ¿qué caso tiene cuando en realidad las cosas que son importantes en el tiempo de tu vida son momentos? Eso abre mucho a la respuesta o a muchas respuestas de cada quien puede tener una noción del tiempo, Fer. Bueno, en realidad sí. Hay estudios culturales y antropológicos han revelado que hay diferentes culturas, sociedades, tribus incluso, que perciben el tiempo de manera distinta. Pero lo que yo estoy proponiendo es que realmente cambiáramos la forma en la que hoy medimos el tiempo. Es decir, que los segundos se convirtieran en latidos, que los días se convirtieran en amaneceres, los meses en fases de la luna, los trimestres en estaciones y los años en el regreso de la primavera. ¿A qué voy con todo esto? La forma en la que percibimos el tiempo, como tú ya lo dijiste, no es única porque no es natural. Es una construcción, es decir, el tiempo no existe en realidad. Antes de la invención del reloj mecánico en el siglo XIV, el tiempo se vivía a través de los ritmos del entorno. O sea, es decir, imagínense ese momento antes de la invención del reloj y el que todos nos sincronizáramos y dijéramos, tú vas a tener este uso horario, pero al final del día todos nos vamos a regir por segundos, minutos, horas, días, meses, años. Antes de todo ese tiempo, el tiempo se vivía a través de los ritmos. Por ejemplo, el paso del sol, las fases de la luna, los ciclos agrícolas, etcétera, etcétera. Así que cuando llegó el reloj, no solo midió el tiempo, sino lo transformó en una unidad de control, que en ese entonces y para acá fue la misma para todos. Por lo tanto, hizo que el tiempo dejara de ser cíclico para volverse lineal, fraccionado, cuantificable, es decir, una unidad de control. Así nació la lógica que hoy gobierna la hiperproductividad. Si el tiempo es una línea que avanza, siempre se puede producir más, siempre se puede ir más rápido, siempre se puede tener falta de tiempo. Así que mi idea, mi propuesta es que, ¿qué pasaría si dejáramos eso de lado, si dejáramos de medir el tiempo en trimestres y empezáramos a medirlo en regresos de la primavera o, como dije antes, en ciclos lunares? De tal manera que si los segundos se transforman en latidos, sigue siendo universal, porque entendemos universalmente qué es un latido, del mismo modo trasladar los días a amaneceres, y todo esto rompería, desde mi perspectiva, con esta hiperproductividad, de tal forma que este podcast, en lugar de durar, 90 minutos, duraría 5,400 latidos. Bellísimo. Y tan solo decirlo, porque al final del día, si las palabras nos construyen, esa es mi hipótesis, si usáramos otro tipo de palabras para referirnos al tiempo, quizás tendríamos un mejor sentido y un mejor uso del tiempo. Es bellísimo, porque de alguna manera, a ver qué tal esta propuesta, Fer. En los momentos en los que tú estás productivo, o sea, el ser humano está productivizando, ¿es la palabra correcta? ¿Siendo pues sí, productivo? Siendo productivo, sí. O sea, esta mecanización del tiempo, esta meca, desde la estructura de la palabra, es pues porque se hizo de forma artificial, de forma industrial, de forma maquinal. Y de forma maquinal, porque al final del día se creó un aparato que estableció esa verdad. Y para ponernos de acuerdo de nos vemos en el minuto tal del día tal. Es así, para hacer mucho más eficiente esa productividad, esa mecanización. Pero, ¿qué tal y si cuando tú estás mecanizando el performance, está bien el uso del tiempo como lo conocemos, pero cuando sales de ese lugar, el uso del tiempo se vuelve esto? Imagínate que te diga Fernanda Rocha, en la cuarta luna llena, allí estaré para amarte.
Es que, ya sé, suena como romántico o del siglo XIV o antes del siglo XIV, pero es que justo mi punto es que no lo dejemos en la romantización de, bueno, pues cuando salga del mundo productivo es cuando voy a usar este lenguaje. Mi propuesta es justamente lo contrario, es que dentro del mundo productivo usemos este lenguaje. Imagínate que, o sea, es que tan solo ponte a pensar, todas esas juntas, como dije ahora mismo el podcast, o sea, yo me la pienso ya digo, no es que le voy a dedicar 90 minutos, es que son 5,400 latidos. Y tan solo el decirlo me hace pensar el esfuerzo que hace mi corazón de estar vivo, ¿sabes? O de mantener vivo a mi organismo. Y al decirlo, me sensibiliza de a qué le estoy dedicando cuántos latidos de mi corazón. Claro, este podcast, querido escucha, Fernanda Rocha está invirtiendo 5,400 latidos. Y cuando ves esas relaciones, o sea, para mí esto cumple, en el mejor de los sentidos, con dos objetivos. Por un lado, darle un mayor significado al tiempo, porque creo que ya lo mecanizamos tanto, ya las horas, segundos, la verdad es que ya como que ya lo normalizamos a tal grado que se hizo invisible. O sea, puedes decir 6 meses y no, o sea, no se siente nada. Di 6 meses. 6 meses. Y no se siente nada. Pero yo no sé si decir 6 fases de la luna ya cambia las cosas. Claro. Entonces, primero es para romper con la monotonía que le hemos dado al tiempo. Y otro lado, reflexionar sobre cómo es que antes incluso nuestra relación con el tiempo estaba más apegada a los ciclos naturales. O sea, hoy yo no tengo idea, si no fuera porque vivo en México, porque en otras partes del mundo no tienen 4 estaciones, claro. Tienen solo 2. Entonces, creo que el punto de esta propuesta, que además causó bastante estrago en mis redes sociales, o sea, hay quien me tachó de simplista y de ingenua, y es, no, lo digo con conocimiento de causa, o sea, al final del día no lo digo desde la ingenuidad, lo digo desde la idea de cómo las palabras nos construyen y cómo al repetir palabras como días, segundos, meses, trimestres, ya se volvió parte del lenguaje transaccional, ya no hay una relación significativa con eso. Y a mí me preocupa porque creo que hoy, con todos los cambios que estamos viendo, y estoy hablando específicamente de la inteligencia artificial, esto se agrava más, porque lo que tú podías hacer en meses o semanas, alguien o algo lo puede hacer en segundos. ¿Qué implica eso para nosotros? Por eso es que propongo esta reflexión. Además, por ahí igual una chica, Roxana Aguilar, a quien le mando un saludo, ponía que justamente, por ejemplo, nosotras como mujeres estamos un poquito por el ciclo menstrual más cercanas a entender los ciclos naturales. Pero yo me quedé pensando, aún así yo soy mujer y no siento que mi ciclo me ayuda a eso. ¿Por qué? Porque no estoy siendo consciente de eso. Y me dio tristeza, ¿no? Pensarlo y reflexionar sobre, claro, yo llevo en mi ser el ciclo lunar de alguna forma u otra y aún así no soy consciente de eso porque ¿por qué? Porque he productivizado mi tiempo. Claro. No lo estoy midiendo en ciclos menstruales. Al mecanizar el tiempo lo convertimos en una mercancía. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Estamos mercantilizándolo, lo hemos convertido en eso. Y para mí recuperar el tiempo, que a esto se le conoce como el tiempo vivo, es recuperar la agencia que tenemos sobre él, porque entonces no es lo mismo decir me tardo 60 minutos o 90 minutos a decir 5,400 latidos, el impacto es mucho más. Entonces igual ya no le vas a querer dedicar tanto tiempo a una cosa si lo mides desde esa perspectiva. Me encanta la postura, porque definitivamente el qué pasaría si cambiáramos la percepción del tiempo cambia la percepción de la vida. Sí, esa es mi propuesta. Al final del día no es un cambio superficial desde el sentido de que si tomamos en serio el lenguaje, la forma en la que nombramos el tiempo refleja y a la vez moldea nuestras estructuras de pensamiento y por lo tanto nuestras formas de vida.
y estas ideas que de pronto parecen ridículas, nos damos cuenta que desde la filosofía, la antropología y los estudios críticos del tiempo, que eso existe, se ha analizado que al final del día el lenguaje no es solo un vehículo descriptivo, sino constitutivo. Esto quiere decir que habilita ciertos imaginarios y limita otros. La forma en la que ciertas sociedades se relacionan con el arriba, el abajo, el derecha, izquierda, el este, oeste, cambia totalmente su percepción. Lo mismo ocurre con el tiempo. Creo que esto es un poco también un intento mío por desacelerar, por decir, oigan, ¿a cuántos latidos tenemos que ir y cuántos latidos tenemos que invertir para darnos cuenta que tenemos latidos limitados? Y claro. Esa es mi propuesta, esa es mi provocación. No, y qué bonito decir al término de este podcast una frase como nos vemos en 7 soles. Ajá. ¿Ves? Le da otro significado. Inténtenlo y ya nos contarán cómo les fue. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En la edición 310 de Creative Talks Podcast, Moby lanza una nueva plataforma donde pone toda su música gratis para todos los creadores. Te contamos todo. Nos volvimos fan del Eternauta, el clásico cómic de ciencia ficción de Héctor Germán Oesterheld que llega a Netflix con una adaptación exquisita. ¿Qué es el lavado de origen? La estrategia de las empresas chinas para evadir los aranceles de Donald Trump. Y el proyecto de Sam Altman llamado World ID llega a México de mano de la lucha libre. La destrozamos totalmente. Hablamos del reporte The State of Creativity 2025, un informe publicado por Lions, la empresa detrás del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Y para nuestros Patreon, unimos todos estos conceptos y los contrastamos contra la definición de cliché. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Esto que están escuchando es The Moby, y para los que no saben quién es Moby, porque nacieron después de los 2000, ya dije que esa gente no existe. No existe la gente que eres nació. Eres una negacionista de las nuevas generaciones, sí, Fernanda. Para mí no existe la gente. Si tú naciste en el 2000, no existes para mí. Es porque no queremos envejecer y ya sentimos la línea de las lunas y soles. Me gustaba mucho, y déjame conectar antes de hablar con The Moby, y entonces me vino a la mente lo que decía Martín. ¿Te acuerdas cuando probábamos el mezcal Buen Viaje? Cuando nos decía, aquí hay decenas de miles de noches almacenadas. No, decía de lunas y soles. Lunes y soles. No de noches. De lunas y soles. Esa lectura de lunes y soles es mucho. Lunas y soles, no de lunes. Lunas y es soles. Que dijiste lunes. Ah, mira, maldito tiempo intenta meterse en mi cabeza. Bueno, esto que están escuchando es The Moby,
y para quien no conozca a Moby, es uno de los grandes productores. Si no han escuchado nada de su música, ahora mismo corrijan ese error. Vayan y googleen o busquen en sus playlists a Moby, que es uno de los artistas electrónicos que nos sorprendió en su momento. Uno, por hacer que la democratización de la creación de música se llevara todo un disco completo a una habitación. Él hizo un álbum completo en su habitación donde dormía. Y luego, durante muchos años, en la revolución de la música digital, el inicio de esa revolución, Moby dejó muchos de sus tracks, no todos, abiertos para libre descarga, para que los pudieras usar en proyectos creativos a tu placer. Pero Fer, hace unas horas me dijiste, Johnny, acaba Moby de lanzar un nuevo sitio. Así fue, así como lo contaste. Y porque a mí, honestamente, y aquí John me va seguramente a juzgar, pero a mí no me gusta Moby, pero admiro lo que ha hecho por el mundo de la música. O sea, siempre ha buscado y como que tiene este activismo y milita ciertas causas que me parece interesante. Y como sé que John le encantan estas bibliotecas gratuitas de sonidos, audios, etcétera, dije, esto lo tiene que saber. Resulta que Moby lanzó este sitio, que además me encantó que le puso Moby gratis, o no le puso Moby free, o un nombre en inglés, le puso mobygratis.com, así, vayan a la página. Y ahí van a encontrar pues todo su material, toda su música instrumental gratuita, específicamente para creadores. Cualquier persona, cualquier creador, todos los creadores, cineastas o lo que sea que te dediques, si usas audio, música, puedes descargar de manera gratuita estos audios. A mí me encanta la apertura. Justo nos preguntábamos dónde están los hackers de esta generación. Y aquí están de nuevo. Los hackers de esta generación son los antiguos hackers de la generación pasada. Son este tipo de personas los que mueven la aguja, los que presentan nuevamente una propuesta. Y un artista está dejando el trabajo de su vida. Es como si Shakespeare dijera, aquí están todas las páginas de mi libro, si quieres usarlo para remezclarlo, para inspirarte, para agarrarlo, solo tienes que referenciarme. Aquí está, imagínate, me encanta lo que está haciendo Moby. Ya me registré, por eso descargué este track. Es de forma gratuita, lo haces creando una cuenta nueva o usando alguna cuenta que tú tengas ya de Gmail o una manera de conectarlo. Y lo único que te manda es un documento donde te da como un contrato de, oye, esta música la puedes usar siempre y cuando tengas estas cualidades. Es como cuando usábamos el Creative Commons, ¿te acuerdas, Fer? De este modelo de hacer una citación o una representación de contenidos y que tú tengas la propiedad intelectual para que otro pueda utilizarla, remezclarla, etc. Me gusta que Moby lo está haciendo y que además justo en una de las semanas donde acaba de ocurrir el Adobe, su evento anual, donde acaban de enlazar una referencia tecnológica para poder proteger los derechos intelectuales, ocurra esto como una alternativa de libertad y de total credibilidad. Es como confianza en el otro humano que la puede utilizar para crear cosas. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y Fer, ya habíamos dicho en este podcast hace unas ediciones que yo a nivel personal estaba dejando de leer libros de Texto. Sí, texto de negocios y innovación, etcétera. No porque quiero ser un negacionista de conocimiento, sino porque el conocimiento ya estaba en un loop. O sea, ya estaba leyendo lo mismo, pero ahora con otra cara distinta. Ya no había cosa que me sorprendiera. Pero que cada vez nos estábamos acercando más a el trabajo artístico de otras personas en otras líneas del tiempo. Y encontramos en Barcelona un cómic. Qué interesante que encontremos trabajo latinoamericano increíblemente referenciado en otro lugar en donde pareciera que no nos van a voltear a ver, ¿no? O sea, donde América Latina pareciera que no existiera. Pues ahí en los anaqueles estaba un cómic impreso que es impresionante en pasta dura, que se llama El Eternauta. Evidentemente lo agarramos, Fer, tú y yo, con este instinto de buscadores de libros que decimos, wow, hay que agarrar esto. Y cuando agarramos el libro que tengo ahora mismo en mis manos... Y que esto fue hace un año. Sí, los voy a leer tal cual. El Eternauta es la primera novela gráfica en español y la más importante para el mundo hispanoamericano. Obra cumbre de la ciencia ficción,
Fue publicado originalmente en Argentina como una serie de 106 entregas desde 1957 a 1959 en la revista Hora Cero semanal. Lo que hicieron es agarrar todas estas publicaciones y colocarlo en este libro de pasta dura que es impresionante. Y evidentemente, cuando abrimos Netflix y nos dimos cuenta que había algo llamado El Eternauta, con esta tipografía, Fer, que tú dijiste, wow, está hermosa, pues evidentemente nos dejamos seducir, y desde que abrimos o pusimos el selector en El Eternauta, sabíamos que era latinoamericano, sabíamos que era argentino y era de, venga. Ay, tengo tanto que decir. Estoy muy emocionada porque, a ver, de mi lado, yo ya hace tiempo que le había dicho a John, ya no leas libros de negocios, pero ya al fin lo convencimos, ya lo trajimos al lado no oscuro. Y sí, efectivamente, la ciencia ficción, la poesía, la filosofía son 3 elementos que han rondado mi vida los últimos 3 años. La ciencia ficción, por supuesto, siempre, desde que tengo uso de razón, pero esta vez o en este último periodo con más intensidad, debido a que, o sea, siento exactamente lo mismo. No estoy diciendo que no se estén publicando libros buenos, pero estoy diciendo que por volumen cada vez son menos, ¿no? No es proporcional a la cantidad de libros que se publican. ¿Y cuántas personas además hemos conocido que están publicando sus libros en modelo de escritor fantasma? Es decir, que no escriben chicas, sus libros. Sí, pero bueno. se decepcionarían o no lo creerían. Así de, no es cierto que él lo hace. O ella lo hace, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad. Pero bueno, volvamos a lo que nos compete. Ya les había dicho yo en este podcast que la ciencia ficción latinoamericana es no sé cuántos millones de veces, pero muchas veces mejor que la ciencia ficción de otros lados, llámese Estados Unidos u otras partes del mundo que desde siempre han popularizado su ciencia ficción. ¿Y por qué digo que es mejor? No en el sentido de demeritar el trabajo que han hecho grandes escritores que están en esas regiones mencionadas, pero cuando ves la ciencia ficción latinoamericana, evidentemente te identificas con cosas que, aunque en este caso yo no soy de Argentina, pero por supuesto me identifico con cosas que veo reflejadas en la serie. Y cuando lees la novela gráfica, pasa exactamente lo mismo. Hay tecnicismos, palabras populares, cosas que pasan, objetos con los que tú estás relacionado y que te tocan profundamente desde ese lugar, de tu lugar de origen, de las cosas con las que estás familiarizado o familiarizada. Segundo punto, además de esto que mencioné, está el tema en el que la mayoría de las veces la ciencia ficción latinoamericana es profundamente política, y este es uno de los claros ejemplos de esto. El creador de esta obra maestra, que es Hector Oesterheld, mejor conocido en el mundo de la ciencia ficción como HGO, porque así firmaba y así se conoció en algún tiempo, Hector Germán Oesterheld y sus iniciales HGO. Él fue el creador de esto, y desde que él empieza a escribir la historia, incluso mucho antes, él tenía en la mente salirse de la historia o de la narrativa estadounidense, porque por supuesto que él la conocía, la consumía, la analizaba, y él decía, es que a esto le falta algo, ¿no? Le falta el toque, en ese caso él decía, el toque argentino del héroe local, del héroe colectivo, que a mí me parece precioso esta idea del héroe colectivo, que también tiene, por ejemplo, la ciencia ficción oriental, que está mucho más enfocada en, no es que haya un Superman o un superhéroe que salva a la gente, sino es la colectividad, y eso me parece precioso y sobre todo muy necesario en este tiempo. Ahora, la historia de Oesterheld es terrible porque, como ustedes saben, en muchos países en Latinoamérica ocurrió. En Argentina tuvieron su propia dictadura, y en esta dictadura, como ocurre en las dictaduras, pues muchas personas fueron perseguidas, entre ellas Héctor Germán y su familia.
Su familia fue asesinada completamente, la única superviviente fue su esposa. Y cuando te enteras de que hay detrás una historia tan triste, tan fuerte, tan dura, tan llena de violencia, tan llena de castigo y tan llena de elementos horribles de la naturaleza humana, yo no hago más que cuestionarme, es que cómo diablos, a pesar de eso, puede una persona seguir teniendo, no sé si fe, pero sí esperanza en que un mundo mejor puede ser trazado. Y eso me parece, no solamente político, sino me parece necesario, me parece como que es otra forma de luchar contra el sistema desde las historias y desde apropiarnos de ellas. Por eso para mí es tan importante las palabras y el uso del lenguaje, ¿no? Conectando un poco con lo que hablábamos al inicio del podcast. Entonces, este señor tuvo mucho trabajo alrededor de la ciencia ficción. Él fue licenciado en Ciencias Naturales, especializado en Geología, pero a pesar de todo eso y que él le faltó la presentación de su tesis para alcanzar el doctorado, él se interesó muchísimo por la ciencia ficción. O sea, y digo a pesar de todo eso porque muchas personas podrían decir, bueno, pero pues si ya era geólogo y ya era tal, pues se hubiera dedicado a eso, ¿no? Pero creo que mucho de lo que tenían los escritores de ciencia ficción de esa época es que sí venían de la ciencia. O sea, sí tenían una gran relación, como es el caso, por ejemplo, de Asimov. Sí tenían una gran relación con la ciencia y creo que eso les daba como el poder de ir y venir y trascender esos mundos de la ciencia y la ficción y poder conectarlos a través de una historia que, insisto, es preciosa por donde se le vea, y que además en muchos sentidos se convirtió en una historia de culto porque la historia del Eternauta, como su nombre lo dice, es de un personaje que viene del éter, ¿no? De este sentido de no hay tiempo, o sea, no sabe si es pasado, presente o futuro, es un navegante de tiempo, pero que en muchos sentidos se convirtió como una premonición de lo que iba a pasar con la dictadura. Porque estos seres que aparecen en la historia, estos seres que no se sabe de dónde vienen, pues bien podrían ser un reflejo o una metáfora de aquellos que iniciaron esta dictadura. Todo eso que estás contando pone en contexto en dónde está el ser humano o los seres humanos, porque además de Héctor Germán, también está Francisco Solano López, que él es el dibujante. O sea, imagínate que llega Héctor y dice, tengo esta historia, che, la quiero contar, che. Pero Francisco, es que nos van a matar, che. Y eso es brutal. En el contexto político, económico, social que estaba viviendo la Argentina, que se atreviera tanto Héctor Germán como Francisco a plasmarlo, es un acto de rebeldía creativa total. Y si esto lo explicas con la metáfora de la ciencia ficción, esto adquiere niveles artísticos brutales. Evidentemente alguien que está buscando, y si en este momento corres a buscar el cómic tal cual del Eternauta, no te esperes el cómic de Marvel, o sea, no te esperes las tintas en altísima definición que hoy tenemos. Es una obra que fue escrita en blanco y negro, que luego le pusieron las tintas después, en distintas ediciones se han reeditado, corregido. La original es en blanco y negro, che, y ve y métete y vela, ve cada trazo porque está creado por un humano. Eso es lujo total. En el presente que estamos viviendo y en el futuro que viene, ya no vamos a saber si está trazada por una mano conectada a una mente humana. Va a ser ahora un trazo a partir de un susurro que alguien le hizo a una plataforma de IA, y no vamos a saber todo lo que estaba pasando, en qué tipo de papel, el contexto del ruido social allá afuera presionándote, siguiéndote la dictadura para que no digas nada de esto y que la gente no logre ver otras realidades que ellos no estaban interesados, arriesgar tu vida y la vida de tu familia para que esto existiera, para finalmente llegar a una pantalla en una tecnología que probablemente no imaginó, llamada Netflix, y que finalmente esto que él escribió viaja en el tiempo como el Eternauta. Como el Eternauta mismo. Es que me parece una metáfora preciosa. Preciosa. Y que llega hoy y que pareciera que eso que está poniéndonos de esa vida, ese mundo que él vio, hoy estuviera pasando, Fer. Se siente cercana. Se siente que está pasándonos ahora mismo y que eso pudiera estallar ahora mismo, ¿sabes?
Pero al mismo tiempo, para mí, y es lo que le exijo a las historias de ciencia ficción ahora, es que no se concentra únicamente en la tragedia, porque evidentemente esto ocurre en una Argentina apocalíptica, en una Argentina que, ya lo verán en la historia, no está en su mejor momento, ¿no? Pero a pesar de eso, no se estanca en el problema o en la problemática contextual. Se concentra en la humanidad. Y a mí eso es lo que me importa y lo que me encanta de las historias. En estas relaciones de la amistad, de qué estarías dispuesto a hacer por el otro, o por ti, o sobre el otro, o para el otro, ¿no? Y habla de esta correlación que tenemos o no con la sociedad, con tus vecinos, del desconocer a alguien con quien llevas siendo amigo toda tu vida, y en qué se convertiría eso en una historia si algo malo ocurriera. En este caso es una historia que podría rozar un poco la fantasía, en el sentido de que habla de seres que no sabemos de dónde vienen, pero que esos seres, insisto, metafóricamente hablando, puede ser cualquier otra cosa. Hoy esos seres podría ser una ideología política, podría ser una situación económica, y en qué nos estamos convirtiendo, o la propia inteligencia artificial, o sea, sí, podría ser eso también. Para mí, lo que ellos hicieron, porque si bien ellos empezaron la historia cuando todavía la dictadura no estaba, evidentemente cuando ya se instauró la dictadura, pues, y escribieron como la parte 2, pues ahí sí se declaró el Eternauta 2 como abiertamente político, ¿no? Como abiertamente crítico. Y a mí me parece precioso, porque yo me pregunto, en este tiempo que estamos viviendo, ¿cuál es nuestra historia? O sea, si yo tuviera ahorita que escribir y contar una historia de ciencia ficción, que de hecho tengo que hacerlo, me cuestiono y me exijo de qué tengo que hacerlo, de qué tengo que hablar, qué tendría que mostrar que vaya más allá del típico o de la típica dicotomía de la utopía y de la distopía. ¿Cómo se puede romper eso? Sí, estoy de acuerdo contigo, Fer. Me niego a que Charlie Brooker sea el Asimov de nuestra generación. Sí, ¿no? O sea, es como... No, y insisto, no es para demeritar su trabajo, pero pues se queda y se estanca en lo mismo. O sea, no profundiza realmente, o pocas veces lo hace en las historias, en lo que nos hace humanos o nos deja de hacer humanos. Además, eso es la historia como el detrás, ¿no? Lo que sostiene, la infraestructura de la historia. Pero ya puesta en pantalla, siempre es bien difícil que una obra, ya sea novela gráfica o libro, se convierta en un medio visual, ¿no? Siempre es bien difícil. Creo que la única vez que he sentido como una fidelidad total a lo que estaba en el cómic ha sido en 300, pero claro, es porque el formato narrativo era muy cinematográfico, muy Miller. Miller pensaba muy cinemáticamente. La adaptación del cómic llevado a Netflix, y por favor léanme Netflix, con estos... ¿comillas? Sí, porque no la está llevando a un circuito de arte, lo está llevando a Netflix, es un producto. Al final del día, ese producto, Fer, se convirtió en el tercer producto más reproducido de la historia de Netflix. A ver, bueno, es que ahí ya nos estamos bifurcando a otro lado, pero, o sea, lo interesante de Netflix es que, y ellos mismos lo han dicho, o sea, por estrategia, ellos toman estos proyectos también, o sea, así como tomaron el juego del calamar, también toman estos proyectos, y eso es lo interesante que tiene Netflix, que tiene un espectro bastante amplio. Ahora, en términos de que no quiero ser la persona de, ay, no se parece, no me voy a ir hacia allá, porque yo sé lo difícil que es convertir una novela gráfica o cualquier historia en texto en audiovisual, pero lo que sí de verdad aplaudo enormemente y me hace sentir orgullosa porque son latinoamericanos, es que es una historia bastante bien contada, pero sobre todo increíblemente actuada. Qué bárbaros todos, de verdad, sí. Aplausos. Y que me encanta porque creo que al final, si ustedes ven el detrás, el behind the scenes, se van a dar cuenta que al final, en la vida real, los actores vivieron y encarnaron la historia del colectivo para que la serie pudiera vivir y cobrar vida, ¿no? Y eso me parece un legado. O sea, me parece que Osterheld estaría, no sé, feliz, ¿no? Estaría satisfecho de legado. Como de legado en el que
esta idea del héroe colectivo incluso se tuvo que utilizar para darle vida a la historia. O sea, estoy emocionadísima. De verdad se me enchina la piel el pensar, estas son las historias que hay que contar, y que me encanta que los latinoamericanos por fin se estén tomando en serio, se den cuenta que nuestras historias no solo valen la pena ser contadas, sino son historias que son necesarias en este momento y que son bastante inspiradoras y que son totalmente distintas y que tienen aproximaciones desde otros lugares, que no es la clásica película hollywoodense que está en Manhattan, y no, es una historia que está en, de hecho, que me gusta en lugares. A mí me gusta cómo se burlan de Manhattan en una de las tomas que solo ustedes la van a captar cuando la vean después de haber escuchado este podcast, porque seguro todo el mundo va a ir a moverse a ver El Eternauta, satisfacción total. Solo les dejo una cosa en la mesa. No termina, es por series, es Netflix. Una vez más lo pongo con estos asteriscos, es Netflix. Por supuesto que va a haber más temporadas. En el cómic se sigue y se sigue, o sea, el cómic sigue. Fueron varias entregas. Lo que sí quiero que te quedes analizando, y no te quiero decir nada más, o sea, porque tienes que explorarlo, es que hay una escena de las últimas de esta primera temporada donde ocurre una analogía de lo que estamos viviendo hoy, Fer. 100%. Llegan a un lugar que se llama Barrancas de Belgrano. Ya te vas a enterar cómo y por qué van a ese lugar. Pero en ese lugar hay un personaje que tiene una mano con muchísimos dedos. Un tipo extraterrestre humanoide. Y, Fer, eso llevado al día de hoy, o sea, cuando fue escrito, cuando fue plasmado, llevado al día de hoy, ese humanoide, ese que controla a distancia a todos estos cascarudos, pero también a los hombres robot, prisioneros humanos a quienes se les ha insertado un teledirector en sus mentes. Esa descripción plasmada en los 60s, llevado el día de hoy, Fer, es idéntica. Y se me viene Giovanni Sartoni cuando hablaba del Homo Videns, del humano teledirigido. Hoy no tenemos un Homo Videns, hoy tenemos un algoritmi Videns, ¿no? Y ahora llegado con la IA, es exactamente el mismo problema. Humanos dormidos en su mente que no logran discernir de la realidad y están controlados por una unimente que les dice qué hacer. Me encanta por lo fuerte, por el choque intelectual que hay en este cómic, lo bien narrado que está, y en verdad, ver la serie, tuvieron que hacer adaptaciones para que la narrativa estuviera acorde a los momentos culturales que estamos viviendo hoy, pero en verdad respetaron el equipo de producción, los directores, los actores, la gente de vestuario, de efectos especiales. En verdad hicieron maravillas con migajas. Cuando ves el detrás de cámaras y ves cómo está armado todo, en verdad todo mundo, Fer, quería que este proyecto existiera. Por eso, aplausos para todo el equipo que lo hizo posible. Aplausos para Netflix también, porque pues sí, o sea, se lleva el mérito de que hizo la historia, ¿no? Y está en esa plataforma y también se acepta. Pero sobre todo, por supuesto, aplausos a aquellos valientes que se atreven a escribir en medio del caos, que se atreven a contar historias desde otro lugar, y a todas las personas y creadores en este continente tan precioso que tiene tanto que decirle y enseñarle al mundo. Ojalá nos demos pronto cuenta de todo el valor que tenemos, de todo el talento que tenemos, y de que de verdad ya estamos en el futuro. O sea, Latinoamérica en muchos aspectos ya está en el futuro, para bien y para mal. Muchas de las cosas que el norte global le da miedo, para nosotros es el presente. Es como, ya estamos ahí. Creo que en el momento que nos demos cuenta en ese potencial que tenemos, me queda claro maravillas. Me queda claro que ellos solo tienen los chips. Nosotros tenemos la mente. Capos, Argentina, capos. Ya de muy chico que quería ser el Eternauta. Lo que pasa es que en aquel momento era una cosa obviamente lejana, inaccesible. La originalidad del Eternauta es justamente que las cosas empiezan a suceder en el sur. Es una historia de ciencia ficción en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular. Las invasiones no ocurren solamente en Nueva York y me parece que eso en sí mismo es algo que es atractivo de ver.
La ciudad es un personaje vivo más y siento que fue muy afortunado el hecho de que justo en el momento en que intentamos hacerlo, se abrió como una puerta tecnológica que hizo que estuviera mucho más cerca en relación a transformar una ciudad que está viva en la ciudad del Eternauta. Para poder contar la historia del Eternauta, claramente había que hacer un desarrollo tecnológico que no existía por las condiciones en sí de la historia, donde todo Buenos Aires está nevado, o sea, está todo medio apocalíptico y realmente ciertas locaciones serían imposibles de filmar en locaciones reales. Esta técnica nos permitió grabar en Buenos Aires sin que sea Buenos Aires en realidad. Tenemos a Buenos Aires atrapado en esa pantalla con nieve, digamos. La técnica de la virtual production y utilizar pantallas para que tanto los actores estén viendo lo que está pasando como así genere algo mucho mejor sobre la iluminación en sí del set era medio fundamental. Facilita mucho el laburo del actor en el sentido de que vos estás viendo en tiempo real las cosas que tenés que construir. Lo vuelve, creo, mucho más realista y mucho más efectivo. Muy mágico, parece que estuviéramos circulando por dentro de esa pantalla aunque estemos afuera. La verdad que es un lujo, estamos jugando en las grandes ligas. Nosotros no es que resolvimos todo con las pantallas, es como un popurrí de recursos. Siempre que podíamos ir a un espacio real, tratamos de ir al espacio real. Estamos generando nieve en una ciudad donde no nieva, estamos nevando Buenos Aires. En la búsqueda estética de cómo se ve por cámara la nieve, fuimos encontrando diversos elementos para llegar a lo que tenemos al día de hoy. Sal, espuma, celulosa y gel de pañal de bebé. Complicadísimo, no sabes cómo resbala el gel de pañal de bebé. Conocí el Eternauta más o menos a los 15 años y me lo tatué en mi cuerpo cuando tenía 18 años como mi primer tatuaje. Me siento agradecido y bendecido por estar participando, no solo del Eternauta, sino haciendo la nieve del Eternauta. La muralla fue un hito construirlo porque era uno de los primeros escenarios en donde veías la invasión, ¿no? Hablar de la muralla era como algo, el Everest, y verla ahí plasmada fue realmente un desafío. Che, la muralla existe, está acá, mirá, son estos 30 metros de autos apilados. Y muy difícil también técnicamente porque había que apilar los autos y que eso tuviera una belleza, para decirlo de alguna manera, que no fuera una chatarrería y a la vez que sirviera el relato. Es un desafío realmente muy grande. No hay mucho historial en nuestro país de ciencia ficción hecha, mucho menos a este nivel. Es un sueño cumplido haber podido estar dentro de la producción y cuando nos enteramos de que Netflix lo iba a estar produciendo esto. Sí, no sé cómo ni sé qué. No sé quién, no sé cómo, pero necesitamos llegar a esa producción de alguna manera. Formar parte de este equipo es un orgullo. Es una alegría total ser parte de esto. Todos los departamentos que intervinieron en la construcción con mucha entereza, con mucha dignidad, con mucha valentía. Me parece que esa es la más importante, que es corazón. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, sé que no hablamos tanto de política internacional en este podcast por un tema de salud mental. Sí, y de estar mucho más tranquilo en mi cuerpo y las toxinas que genero al leer cómo nuestros líderes son tan brillantes tomando decisiones. Pero todo el mundo está en este momento consciente de lo que está viviendo la geopolítica global y de lo que implican los aranceles en un momento donde estábamos conectados en una economía global llamada globalización, el fenómeno que estábamos metidos como modelo, y ahora pareciera que hay una ruptura o una hegemonía de poder a través de esa nueva globalización. Que de hecho en nuestro reporte, no sé si hace 2 o 3 años, hablábamos de la desglobalización, ¿no? Como Así de es. este efecto a la inversa en donde los países iban a comenzar o a volver a este tema proteccionista, nacionalista y bueno, Y de hecho la llegada de Trump lo puso en claro. Exacto, y de hecho hace 2 o 3 años a todos los clientes que teníamos y en las conferencias donde estábamos les planteábamos el ¿qué pasa si Trump regresa? Y todo el mundo se reía de no va a pasar, toma, ¿no? Bueno, pues ahora hay una tendencia. Espera, es que se les está dice y dice que los futuros absurdos son los que al final
muy probablemente se cumplan. Así que todo lo que tú estés pensando ahorita de, ay, eso no va a pasar, alerta, porque seguramente pase. Sosténme mi mezcal. Hay un término dentro de la economía, porque esto yo lo metería como una señal de economía creativa, y no porque se dedique a vender ropa o diseño, sino porque todo en esta vida, todo el universo es creatividad. Pues hay un término nuevo que se llama lavado de origen. Déjenme les explico. Es como lavado de dinero. Así es. Producto de los aranceles de Trump y evidentemente ahora la economía que está sufriendo más estos aranceles es la guerra comercial que tiene con China, pues mucho de lo que consume el país que dirige Trump proviene de China, proviene de Taiwán, proviene de todos esos lugares donde él quiere tener esta hegemonía y control capital para cobrar, tener poder básicamente. Pues ahora los chinos dicen, está bien, cóbrame lo que quieras, nosotros somos más creativos y acaban de hacer este lavado de origen. Lo explico con su propia compañía llamada Apple. Apple produce la gran mayoría de toda la tecnología que vende a Norteamérica y al resto del mundo en China, en fábricas chinas. La gran mayoría. Al saber esto, durante estas semanas ha traído aviones completos de cosas ya producidas por esta fábrica para que todavía no agarraran la línea de tiempo de los aranceles. Pero lo que hizo Apple fue mover, o en este momento lo está intentando mientras hablamos, mover toda la línea de producción que tenía en China hacia la India. Y entonces, aunque tiene materiales chinos, mano de obra china, pero producido en la India, se haría a un lado de los aranceles tan drásticos que tiene Donald Trump a ese lugar, a ese país. Ese procedimiento en cuestión inspiró a todas las compañías en China, todos los proveedores que de alguna manera tienen que exportar de China a Estados Unidos, y ahora lo que están haciendo es enrutarlos, no de forma directa a Estados Unidos, sino que a través de países como Malasia, Vietnam o Corea del Sur o la misma India, llega el producto, lo vuelven a reempaquetar y poner un nuevo certificado de origen para hacerle creer a los norteamericanos que su procedencia original no es China, sino de otros mercados asiáticos. A ese fenómeno se le llama lavado de origen. ¡Wow! O sea, creativamente hablando, yo éticamente hablando es algo que no debería estar sucediendo, pero en estos momentos donde estamos parados y la creatividad se manifiesta a través de estas ideas, qué manera de resolver un tema, un conflicto comercial diciendo, no te preocupes, te lo mando por China, no, te lo mando por la India, aunque sea mi mismo producto, para hacerme un lado tus aranceles. Qué brutalidad, qué manera de uso de puertos, qué manera de interpretar la política internacional para poder hacer de estas exportaciones chinas un movimiento ligero que es pura jiribilla, que se llama lavado de origen. Bueno, es que al final del día, no, como tú dices, no es algo que sea lícito en realidad. Bueno, sí es lícito, porque no es ilícito que hagas esto, pero es tramposo moralmente hablando, ¿no? Totalmente. Pero al final del día, es que creo que como todos, pues están tratando de sortear lo que está pasando con Estados Unidos. Y ahora entendamos que también, pues ellos tienen alianzas con otros países, ¿no? O sea, yo no sé si Estados Unidos no vio venir esto y que ahora va a prohibir o incrementar también aranceles de los otros países. No sé cuál vaya a ser la reacción de nuestro señor que está enloquecido, llamado Trump, pero me parece interesante que esto esté pasando porque es el mismo efecto de lavado de dinero, o sea, es exactamente lo mismo, solo ahora con los productos, que además, dicho sea de paso, viene exactamente con todo este chisme que se armó de las marcas de lujo, ¿no? De dónde se hacen las marcas de lujo y que yo no sé, es que la gente en serio... Yo pretendí que entré en shock, pero obviamente todos sabíamos que muchas de las marcas de lujo se hacen en China. O sea, digo, este procedimiento de lavado de origen se hace desde antes que China esté haciendo esto. O sea, el lavado de origen lo hacen muchas marcas que venden productos haciendo pasar por italianos o de otros países que tienen una mejor reputación de calidad, pero en realidad están hechos en China, o sea, claro. Por eso digo, el lavado de origen no es nuevo, solo que ahora China lo está usando
como explícitamente, Sí. pero no es la primera vez que China está tratando de lavar el origen de sus productos. Sí, o que Estados Unidos, ¿sabes? Es como robarle al que roba. Sí. Nosotros lo vemos como espectadores y es de, güey, o sea, está tan mal que ¿cómo vas a defender al que roba? ¿Cómo se va a quejar el que roba cuando está siendo robado? Es como que ladrón que roba al ladrón, ¿no? O sea, Exacto. no, ¿a quién le van a, o sea, si viene la policía, ¿a quién acusas? Exacto. Ahora te voy a decir qué está pasando con Corea del Sur, Vietnam, Tailandia y Malasia. Al saber que esto está pasando, o sea, esto que está pasando ahora mismo lo están sabiendo en tiempo real. Obviamente van a hacer lo que todo país haría. Van a incrementar sus costos, van a pedir un fee, por supuesto. Exacto. Por Y van a incrementar un fee y muchos están lavando la mano de por aquí no está pasando nada, no está pasando nada. Pero hay una cláusula en el comercio internacional que es una cláusula que se llama free on board. Significa que cuando tú cargaste y ya tienes mercancías en un carguero que ya va directo, pues es como yo ya te cargué, güey. El free on board es que puede hacer cargo de bienes hasta que se carga en otro buque. O sea, si esto tiene un destino, ya, free on board. Pero si llega a Malasia, lo descargan y hacen otro buque y lo reetiquetan, pues yo no tengo control de eso. Entonces, esa parte no sí, es como legal, un vacío. Sí. Por eso dije, no es ilícito. Entonces, el que tiene la responsabilidad en todo esto es quien compra y mueve. Los compradores y los que lo mueven es el hack de esta cosa que se llama lavado No, de es origen. que por supuesto, o sea, si yo fuera a cualquiera de estos países diría, pues voy a hacer como se dice en México, Sí. mi agosto. Ahora, ¿qué está pasando? Para mí, esto no es más que white labels. Déjame me explico qué es esto. Y pasa con las marcas de lujo. Yo ahorita, Fer, te hago toda tu vestimenta completa, pero no le pongo los logos. Y sin logo, lo vendo $1 y lo mando a Malasia. Es decir, tú me compras como Malasia a China 1 millón de esta ropa. Playera patito. Llega a Malasia y entonces ahí está Louis Vuitton con su fábrica oficial, donde dice, no, todo lo hacemos aquí en Malasia. No, es que ¿sabes qué me dio risa? Ahorita que dijiste eso, es que todavía las marcas de lujo salieron a decir, miren, aquí está esta persona haciéndolo todo artesanal. Güey, la persona con uñas perfectas, se sabe que la marroquinería necesita ropa especial porque... ¿Cómo crees que una persona con uñas larguísimas, perfectas, impecables, iba a estar haciendo la bolsa artesanal? No, pero bueno, hasta para mentir son tontos. Ese branding es estúpido y es como... Lo más cabrón, Fer, es que sigue habiendo estúpidos que le compran esas marcas estúpidas. Eso es lo horrible. Pero bueno, al final del día este white label es esto. Básicamente lo que están haciendo es white label, que ya existían las marcas. Y ahora sí, en Malasia ponen su etiquetita, le ponen el logo de los Louis Vuittones. Entonces en lugar de venderlo a $1 o $10, cuesta $1,000 y ahí te va a mercado norteamericano porque allá sí te lo compran porque esto no se lo cuestionan. Es creatividad aplicada al comercio. Y bueno, sí es creatividad, pero no sé qué tan moralmente aceptable. No, yo no lo aplaudo. Solo estoy señalando el fenómeno de lo que está ocurriendo. Y es de, tú ponme todos los aranceles que yo quiera, que tú quieras, yo me voy a buscar siempre una forma de hacerlo. Exacto. Creo que al final del día lo que demuestra es que el sistema no es confiable. O sea, nadie confía en nadie. Todos engañan a todos, unos a otros. Y eso es lo que tiene roto el sistema. Al final del día no hay confianza y que eso es lo más triste y lo más duro. Que mientras la confianza no sea restaurada, estos hacks o este tipo de prácticas van a seguir ocurriendo. Y hablando de no confiar en nadie, si hay un ser humano que yo no confío en este planeta, tiene un nombre y se llama Sam Altman. Algo que me ha dolido mucho es que en los distintos momentos, tanto del año pasado como de este año, Fer, que hemos ido a América Latina, a muchos países, cada vez que llegaba a una ciudad como Colombia y veía lo que estaba pasando con el proyecto de Sam Altman, que antes se llamaba el WorldCoin. Ajá, ahora ya le blanquearon, hablando de blanqueado y hablando brushing, de white level. Le blanquearon el nombre y ahora es World ID. Sí, es motherfucker, es lo mismo. No se piense usted que le estamos hackeando la vida, ahora le estamos dando una credencialización para verificar que usted es un humano. Eres un cabrón, hijo de...
Estratégicamente hablando, o sea... No, en términos de cómo hacen pivotear, es la naturaleza de todos los emprendedores de Silicon Valley. No lo critico, esa es una habilidad que todo mundo deberíamos hacerlo. China está pivoteando su comercio internacional. Entonces, no se enojen, querido Norteamérica, si los pivotean ustedes, güeyes. Pues bueno, ahora mismo este WorldCoin, que él te regalaba una criptomoneda. Por favor, a cambio, John, World ID. Sí, exacto, ahora se llama World ID, pero espera, tengo que decirle, se llamaba WorldCoin y te regalaban su criptomoneda, te regalaban dinero para que tú le regalaras tu información de tu iris. That's it, ese era el intercambio. Nada más querían tus datos biométricos. Sí, básicamente es dame tus datos humanos biométricos porque no sé qué voy a hacer en el futuro, tú dámelos, toma tu moneda. ¿Qué le estaba pasando? ¿A dónde estaban todos los países? Eran países de tercer mundo y en desarrollo, donde comenzó el proyecto. Y evidentemente cuando se daban cuenta que estaba ocurriendo eso, algunos países protestaron de, oigan, ¿qué está pasando esto? ¿Por qué están quitándole los biométricos de mis ciudadanos a cambio de monedas? ¿Por qué yo siendo el gobierno no estoy teniendo una tajada en esto? Claramente, y como Sam Altman dice, yo no te voy a dar nada, tú ni siquiera entiendes el mundo cripto. Ahora tuvo que rebrandear ese WorldCoin, ahora sí, Fer, con este World ID. Pero ¿qué pasa? Y me reencontraencabrona, eso es real. Es que lo que está pasando es que van a relanzar este concepto de World ID. Y lo siento por la compañía de marketing argentina. Perdón por haber dicho cosas increíbles de Argentina al inicio. Pero a los que no, se les dice no. Una compañía de marketing de Argentina está llevando todo este rebranding con Sam Altman. Y decidieron México para lanzar el rebranding total del concepto. El concepto se llama ahora sí World ID y ahora ya no te están regalando su coin, ya no te regalan su dinero, sino te están regalando que ahora con esta tecnología vas a poder comprobar ante la tecnología que tenemos el día de hoy que eres un ser humano y no además, una inteligencia artificial. Sí, por mucho que suene ridículo, ahí donde está moviéndose. Es que está muy cañón. O sea, cuando lo dices así, es como, güey, es como crear un virus y decir, pero aquí está la medicina. Maldito cabrón. Por eso es el modelo que en algún momento tuvieron las farmacéuticas. Sí, es idéntico. O tanto farmacéuticas como antivirus en la computadora. Claro. Este güey lo mismo, aprendió lo mejor de esos dos mundos y lo está haciendo. Está creando la IA y al mismo tiempo tu sanación de la IA. a cambio de tus datos biométricos. Bueno, el World ID te lo va a vender como, no, esta es la manera correcta de preservar la privacidad. Si quieres preservar la privacidad, pedazo de cabrón, no deberías de existir como compañía. Eso es lo primero. Pero te voy a dar mi inyección contra mi propia compañía. Vete al carajo, cabrón. Y este World ID lo van a lanzar en algo que me parece intocable, Fernanda Rocha. La lucha libre mexicana. Con la lucha no. Con la lucha no, hijo de tu madre. Te reto cabellera contra cabellera ahorita para rompernos la madre, Sam Altman, si estás viendo esto. No lo puedo permitir. Pero está pasando, y lo que está pasando, Fer, y esto es lo que me llevo a la señal, ya quitándome a un lado todo mi enojo. Ya de manera objetiva. Analítica, a ver, esto significa que va a haber un evento donde tú vas a poder ir a ver una pelea del personaje que decidieron utilizar. Místico. Con Místico no. Sí, me hubiera dolido más un hijo del santo, pero de alguna manera Místico es un ícono de las nuevas generaciones. Vas a ir a ver pelear al Místico y la manera de entrar a esa lucha legendaria como la están vendiendo es que des tu ojo, des tu información al proyecto World ID, Deep Face, como se le conoce, para poder entrar. Fer, esta es una señal que me está dejando ver el futuro de los eventos llevado con una plataforma como estas, donde ya no va a ser transaccional, sino que va a ser totalmente biométrica. Y aunque tengas el dinero para pagar al evento, si Sam Altman decide que ese evento es solo con personas que ya hayan dado, que ya estén en su control y propiedad, que ya estén certificadas, que son humanos, que ya son marcas Sam Altman, o sea, ya traen su white label de este cabrón, su marca de ese cabrón, pueden entrar a ese tipo de eventos. ¿Te imaginas la ruptura, ahora sí, completamente entre, pues es que si no eres de mis robots, no puedes entrar, perdóname? Pero yo ya estoy preparando, yo ya soy como los chinos, yo ya me estoy haciendo el cómo me autentico sin autentificarme. Me encanta que lo estés buscando, se necesitan hackers, Fernanda Rocha, porque
Esto no, en verdad no. Es místico contra los fraudes el evento. El evento va a ser el 14 de mayo de 2025 a las 7 de la noche en la Arena México. O sea, toda esta distorsión que está metiendo, y la compañía que lo está haciendo es Grey Argentina. Si eres de Grey Argentina y no estás entendiendo nada y solo recibiendo un cheque, plantéatelo 2 veces, che. Esto, en verdad, es un proyecto que no debería ni siquiera estar ninguna compañía del mundo promocionando. Ellos te lo venden como van a luchar contra el fraude en línea. Por eso místico contra los fraudes. Ese es el concepto de creativo detrás de la campaña. Desde Grey Argentina. Queridos chess, por un lado tienen el Eternauta. Aprendan qué significa batallar, qué significa contar una historia y no cayendo en las garras del señor Sam Altman. Pues eso va a pasar, Fer. La razón por la cual la traje, y lo platicamos y tú lo propusiste desde el inicio porque tú lo encontraste, es que esto es inevitable. O sea, ya fuera de mi enojo, otra vez por segundo intento tratando de hacerlo. Imagínense en 20 años cuando la mitad de la humanidad esté ya dada de alta en ese sistema, o como se vaya a rebrandear, porque este tipo lo va a seguir rebrandeando hasta que lo logre. En este mes, y estoy hablando de que estamos grabando esto un lunes 5 de mayo, lleva 5 días que por primera vez Sam Altman llevó este proyecto a Estados Unidos, su lugar de origen. No lo había llevado antes porque tenía que fracasar y tenía que probar con sus experimentos reusables llamado Latinoamérica. Y ahí estamos todos dando los que lo dieron su iris, su información. Sin embargo, yo sí veo que él es inevitable. Es decir, este proyecto va a seguir creciendo. Muchas personas van a tener que dar su iris para acceder a los eventos que van a hacer. Imagínate una economía basada únicamente en los datos humanos. Pues es que al final del día, digo, esto lo uno con las declaraciones que hizo Facebook o Meta, ¿no? Y las últimas declaraciones que hizo Zuckerberg. O sea, al final del día la narrativa de esto es destruir la institución, destruir la confianza, destruir todo para que no haya más que alternativa de decir, bueno, esta es la instauración de la nueva realidad, de la nueva forma de control. O sea, tú lo venías diciendo, Fer, esto es tescrealismo puro. Lo vienes diciendo desde hace 3-4 años y aquí está. Déjame traigo ese detalle que acabas de poner en la mesa. Para quien no lo sepa, Mark Zuckerberg en la semana fue entrevistado en un podcast con un analista de tecnología y él habla de un término que se llama creatividad infinita. La creatividad infinita es un concepto que él quiere llevar para toda la plataforma Meta basada en publicidad. Es decir, antes existían las compañías de publicidad y de marketing que de alguna manera los clientes buscaban y contactaban a esos expertos para hacer toda la estrategia, la ejecución creativa, el despliegue, la inversión, las métricas, etcétera, de esa campaña. Pues ahora Zuckerberg va a destruir todo ese ecosistema, ya lo dijo, no está pidiendo perdón ni disculpas, solo está diciendo esto es lo que va a pasar a través de las plataformas de Meta. Cualquiera llamado Coca-Cola o Fernanda Rocha van a poder dentro de Meta, sin necesidad de un ser humano más, ni de una agencia de marketing, ni un diseñador, poder hacer toda una campaña completa dentro de su plataforma con inteligencia artificial. O sea, textualmente lo que dijo, usar la IA para que el negocio de la publicidad funcione mucho mejor. Lograr que cualquier empresa que desee lograr un resultado comercial pueda contactarnos sin tener que producir contenido ni saber nada sobre sus clientes. Simplemente decir, este es el resultado comercial que quiero, esto es lo que estoy dispuesto a pagar, te conectaré a mi cuenta bancaria y te pagaré por todos los resultados comerciales que puedas lograr. Queridos chefs de Argentina que agarraron la campaña del World ID, es por tipos como Sam Altman y Zuckerberg que ustedes van a estar en menos de 3 años fuera del mercado. Es que eso es lo más cañón, el que toda esta industria, en este caso que es publicitaria, porque es a quien más va a afectar, o sea, no se dan cuenta que cavaron su propia tumba y que ahora se hacen como los ofendidos de, es que Zuckerberg va a acabar con nuestra industria. A ver, primero no va a acabar, o sea, ahí tendremos que tener otra discusión, porque la discusión más bien ahora se vuelve más rica, porque al haber una sobreabundancia de contenido, ahora tendremos que ser mejores y hacer mejor nuestro trabajo, que fue para lo que siempre tuvimos que haber hecho, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero por otro lado, es estas personas que están jijiji jajaja con los modelos de IA y que son los primeros en hacer su muñequito tipo Lego, Ghibli o como sea,
O sea, sean los mismos que hoy están en LinkedIn quejándose de que por qué Zuckerberg hace esto. Es como, si se dan cuenta la correlación que hay o no entre están cavando su propia tumba, están creando contenido para estas empresas siendo conejillos de indias y luego se quejan de que estas empresas los van a desaparecer. Por Dios, o sea, abran los ojos. Lo más fuerte, Fer, es que tú y yo, desde que abrimos este podcast o creamos Blackbot, lo dijimos, esto es lo que va a pasar y está pasando. Y lo más fuerte, lo voy a unir con un dato que acaba de salir de una compañía que se llama Advisory, con un reporte que se llama State of Creativity 2025, que son los mismos que entregan los premios de creatividad en Cannes. En el reporte de este año, que ojo, lleva un desfase porque realmente los datos están basados del año pasado. En 2024, solo el 13%, lo voy a resaltar, solo el 13% de las empresas están tomando riesgos creativos. O sea, de 100% de las compañías que van afuera encuestadas en su métrica, solo el 13% está considerando la creatividad en términos reales. Los demás solo están operando lo que hay, automatizando. Por eso la IA se los va a tragar. Y el 50% tienen dificultades para reaccionar a momentos culturales. Esos dos datos me dejan entender una cosa. Los directivos de las compañías completas y los directivos de las marcas y los directivos de comunicación y marketing no tienen idea de lo que está pasando en la cultura, mucho menos tienen idea en la tecnología, pero les han vendido en los últimos 10 años estas ideas de automatización, de poco esfuerzo, mucha optimización, totalmente automatizada, sin esfuerzo adicional y barata para ti. Pues esa misma idea, esa misma inercia y su poca creatividad, el 13% no puede ser. En serio, me quiero dar un balazo. Es como, qué locura, porque estamos en el momento donde más creatividad hay afuera, donde hoy abro LinkedIn y digo, venga, me quiero empapar y me estoy viendo que todo el mundo está siendo seducido por copiar y pegar el último prompt que el último cabrón puso en el timeline. Y todos, ¡oh, wow! ¡Es maravilloso! Güey, aprende a pensar antes de poner un prompt. Aprende a amplificar tu humanidad creativa antes de solo reducirla a una acción que copias y pegas. Pues ahora me estoy dando cuenta que en este diagnóstico que viene de quienes premian la creatividad publicitaria, están perdidos, Fer. Sí, es que esto es tristísimo porque al final del día, algo que enfatizó este reporte, que el reporte, no sé si lo mencionaste, pero lo repito por si no, se llama The State of Creativity 2025, que como bien lo dijiste, vienen datos del 2024, pero se publica en 2025. Y lo que mencionas de datos, además de lo que ya compartiste, que solo el 13% de las empresas toman riesgos creativos, es que los dos principales obstáculos a la confianza creativa, que están descritos en el informe, tienen que ver con la escasez de información. No puede ser. Es que estoy en shock. La mitad de las marcas, es decir, 51%, afirman que sus conocimientos son demasiado débiles para desarrollar una creatividad audaz. Y solo el 13% los consideran fuertes. O sea, es que de verdad esto es preocupante, porque ¿cómo que escasez de información si lo que está sobrando hoy en día es información? Hay una sobreabundancia, hay una saturación de información. Hay una escasez de creatividad, es punto. Y es que ese es el punto al que quiero llegar. Ya se ha dicho en este podcast la frase de que nos puso en la mesa, la frase de Chris Anderson de toda abundancia genera una nueva escasez. Y en esta abundancia, si no es que sobresaturación de información, lo que está escaseando es la información. Pero no está escaseando la información, está escaseando nuestra capacidad de conectar. Y eso no solamente, es que esto es un tema de verdad que... Para. Capacidad de conectar y ni siquiera la IA está instaurada. ¿Qué va a pasar cuando la IA seduzca a más de la mitad de esas compañías? Bueno, que ahorita que pones eso en la mesa, lo que acaba de pasar con Duolingo, por ejemplo, ¿no? Impresionante es que aquí caso, coméntalo. Muchos puntos. Bueno, si ustedes no conocen Duolingo, es una compañía que se dedica a la enseñanza de diferentes idiomas.
Lo que ha hecho a Duolingo es su excelente narrativa y estrategia de comunicación, que se apalancaron de una mascota que era este búho. Que luego asesinaron. Culturalmente. Ahora entiendo por qué lo asesinaron. Rest in peace, búho de Duolingo. No querrías ver esto. Y qué bueno que te moriste. Pero lo que pasó es que la gente de Duolingo despidió a muchísimas personas. Y las despidió porque pues ahora van a usar inteligencia artificial. Y así, sin tapujos, con la mano en la cintura. Con ese descaro que caracteriza a los últimos CEOs de esta generación, pues el CEO dijo que va a reemplazar a los trabajadores contratados por inteligencia artificial. Punto. Esto tiene que anotarlo ya en su cuaderno. Todas las compañías de tecnología no están buscando en amplificar la capacidad creativa humana, no lo están haciendo, ya escríbanlo. Lo que están haciendo es sustituir la capacidad creativa para que le estemos pagando una renta a sus servicios de capacidad creativa artificial para pensar por nosotros. Y ese territorio no lo podemos dejar en manos de ellos. Y dicho por él, la IA no solo mejora la productividad, nos ayuda a acercarnos a nuestra misión. Para enseñar bien, necesitamos crear una cantidad enorme de contenido y hacerlo manualmente no escala. Una de las mejores decisiones que tomamos fue reemplazar un proceso lento y manual de creación de contenido por uno impulsado por IA. Sin IA, nos llevaría décadas ampliar nuestro contenido a más estudiantes. Esta es nuestra obligación para con nuestros estudiantes, ofrecerles este contenido lo antes posible. Mentiras. Sí. Mentiras, porque además los estudiantes de la plataforma se han quejado de que por qué le están moviendo si ya las cosas funcionaban bien sin IA. Así que no mientan que lo están haciendo. Lo están haciendo porque sus modelos de escalabilidad no son compatibles con los modelos de vida humana. 100%. Es por eso que lo están haciendo. Entonces, claro, a un ser humano no lo vas a poder, porque aunque te gustaría hacerlo, no lo vas a poder obligar a que trabaje 24/7. Así que por eso no es compatible con la vida humana y entonces tú te escondes detrás de la IA diciendo que eso te va a permitir escalar. Debemos entender que la escalabilidad nos está llevando al carajo, porque no existe la escalabilidad. Ya sé, muchos van a decir, sí existe, todos los modelos escalables son los que son billonarios. Ajá, pero me refiero a que no existe porque no es lo natural. Dime una cosa en la naturaleza que sea escalable infinitamente. Nada lo es, y no lo es por una razón. La naturaleza lleva millones de años evolucionando. ¿No creen que yo hubiera desarrollado un modelo escalable infinito? O sea, es como, güey, no podemos Pero no lo entender vemos. Y la razón por la cual no lo conectamos es por lo que encontró el reporte de Lions Advisory, que no tenemos la capacidad de conectar insights, aunque estamos en un mar de datos, y esos insights no se conectan porque no hay creatividad humana. Y la segunda, por la falta de agilidad cultural. No entienden ni siquiera lo que está pasando alrededor. He visto, déjame decirlo, he escuchado, porque algo que he hecho de mi industria pasada es que a pesar de que no me dedico al marketing más, todos los días estoy leyéndolos, porque es como ver a la ex, ¿no? Es como saber qué está pasando. Relación tóxica. Es una relación tóxica de entendimiento. Y no he visto una evolución en el pensamiento, pese a que ahora tienen más datos. Por ejemplo, van a un South by Southwest y no se enteran que el mundo va de política, economía y educación, además de solo vender productos, cabrones. Va de esa burbuja llamada vida humana. Solo trabajan en la parte comercial y ahora seducidos por la tecnología. Y desconocen el impacto social, económico, planetario, etc. ¿Y sabes qué? Que dicen, eso no lo quiero saber. A mí solo me pagan por vender productos. Pues esa es la misma cosa por lo cual los van a desplazar. Un día ustedes van a ser más caros que un algoritmo. Ya estamos llegando a esa fecha. Y adivina qué va a pasar. ¿Qué les van a decir en la cara? Es que son más caros ustedes ahora. Queridos seres humanos que están en todas las agencias creativas y de diseño del mundo, llegó la hora de invertir todo su tiempo y capacidad en entender la creatividad humana y desarrollarla, aumentarla. No es no usar tecnología, es usar la tecnología para amplificarte, no para reemplazar tu pensamiento. Y creo que esto se complementa para cerrar todo esto que fue muy emocional y muy catártico. Creo que al final del día, como lo decía antes con lo de Zuckerberg, no es que
o sea, no es que automáticamente con esto se van a morir las agencias. Las agencias y cualquier tipo de trabajo creativo se va a morir si no ponemos atención a lo que importa. No, más allá de, podríamos culpar a 1000 personas, pero también nosotros tenemos parte de solución y parte de responsabilidad en este problema. Entonces creo que al final del día es entender esto que tú decías ahorita. ¿No entienden la cultura? Pues no la entienden porque ni siquiera tienen tiempo de hacer una buena investigación. Todos los proyectos deberían, porque eso es lo que el diseño estratégico manda, hacer investigación. Investigación no es que te inventes una encuesta y le preguntes a 5 pelados lo que piensan. Un research en campo, como se hacía a la vieja usanza, como se debería hacer, porque eso es lo que realmente te permitía entender la cultura, entender los fenómenos, entender el movimiento, lo que la gente siente, lo que la gente piensa, etc. Pero se perdió porque, ¿qué creen? Ustedes mismos decidieron decir, no, porque eso nos quita mucho tiempo, vamos a hacer rápido aquí un user research y vamos a inventarnos un buyer persona y tergiversamos todo lo que el diseño estratégico traía para poder exponenciar. Y creo que eso es lo malo, o sea, hicimos todo tan rápido, o sea, sí, para según nosotros ahorrarnos tiempo y ahora nos está explotando en la cara. ¿Sabes, Fer? Cuando por ejemplo, hablan de design thinking y que están cagados de los post-its, cuando en realidad nunca supieron qué poner en los post-its. Hay una frase de Edward O. Wilson que pone la síntesis de todo esto que estamos viviendo y lo voy a citar. El verdadero problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales, pero tecnología divina. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Fer, yo no me había emocionado para mal, o sea, porque me enojé, en realidad estoy enojado, en un episodio como Creative Talks como esta vez. Déjenos saber qué sentiste. Perdón, disculpa si te gritamos al oído durante 2 horas, no, fue 1 hora 15 minutos. Ya dijimos que no son horas, son latidos. Pero estos latidos se fueron por 4 por la velocidad de lo candente que se convirtió el episodio. Gracias. En estos 4,500 latidos. Ponle por 2. Igual fueron más porque estábamos acelerados. Sí, por eso digo que fueron al menos el doble. Por estos latidos, 8,000 latidos mínimos en esta edición del podcast. Pero en verdad, te lo decimos de humano a humano, human, antes de que haya un human machine. Porque machine es el futuro. Antes de que lleguemos a ese futuro, abraza la humanidad, cuida tu creatividad, invierte en ti, en tu capacidad de crear ideas, en tu capacidad de producirlas, en tu capacidad de explorarlas y sobre todo en tu capacidad de que con esa idea puedas mejorar algo de la vida de alguien más. No es un Empezando producto. Por la tuya. Sí, y creo que y como dijimos en el podcast pasado, el primer lugar donde eso puede ocurrir eres tú y en el mundo que te rodea. Ya no hay tiempo. O sea, en este momento ya no hay tiempo. Es como si estuviéramos entrando a la pandemia nuevamente. Esta es una pandemia tecnológica. Ya no hay tiempo. Ya está aquí. Si estornudas te vas a contagiar de ella. Estamos ahí. Y mira que yo estoy viendo una fiesta masiva de estornudos. Nos vamos a contagiar de ella. Lo interesante es que con ese virus no dejes que te invada y que asesine todos tus sentidos, sino que esa tecnología, ya que la tienes, potencie lo que sí tienes y tienes que refinar esos sentidos. De eso va Creative Talks. De eso va el por qué decidimos abrir esto y crear Blackbot y hablarle al mundo con la realidad. Y esta no es mala noticia, ¿eh? Esto va a pasar y no te va a preguntar. Lo único que va a pasarte es una pregunta personal a ti de ¿qué hice? Ahorita se responde el que hice. Es en este momento, ya no hay mañana. Cuando mañana te lo preguntes, ya alguien más habrá decidido por ti. Y con esto terminamos esta edición del podcast, no sin antes invitarles a nuestro próximo curso, porque sí, evidentemente
tenemos que hacer un balance y nuestra propuesta es hacerlo desde la creatividad. Y efectivamente tenemos un curso que se llama Creatividad más Inteligencia Artificial, y la creatividad va primero porque es lo que más nos importa. En este curso lo que nos enfocamos es que tú entiendas cuál es tu proceso creativo. Antes de meterte en 10,000 herramientas o cosas, entiendas cuál es tu proceso creativo. Bueno, en primer lugar, cómo funciona un proceso creativo. En segundo lugar, cuál es tu proceso creativo. Y en tercer lugar, cómo puedes acelerar algunos pasos de ese proceso creativo en conjunto con la IA, no sobre ti, no que piense encima de ti, no que piense por ti, sino tú llevando las riendas de este carruaje llamado inteligencia artificial. Así que si quieres eso, pues te invitamos a nuestro taller. Ahí están, es un intensivo de 5 horas, un sábado, que ya está próximo, así que pues métanse a nuestro sitio de blackschool.rocks, ahí está toda la información. Y también yo voy a dar un taller sobre memes y futuros, porque sí, las señales de estos tiempos están embebidas y concentradas en estos fenómenos o artefactos culturales llamados memes. Oye, Fer, eso está brutal. Todo lo que el reporte que estaba reportando en Cannes es que no saben conectar insights y análisis cultural. Claro. El meme es la síntesis de ambas. O sea, lo estoy haciendo por eso, porque la relevancia cultural está ahí. O sea, hay muchas cosas que no tomamos en serio. Es que el mundo al revés, ¿no? Hay muchas cosas que tomamos en serio que no deberíamos tomar en serio, y hay muchas cosas que no tomamos en serio que sí deberíamos tomar en serio. Y para mí los memes son un gran potencial. Entonces mezclo estudios de la cultura con estudios de futuros para enseñarte a leer señales a través de estos memes. Es que si te interesa, este es un mini taller, es una versión pequeñita de 3 horas, que luego me dicen, no, es que tú das puros talleres de 12 horas. Perdóname, soy una intensa, no puedo ser de otra manera. Perdón por intentar cambiar tu vida. Pero esta vez lo hice pequeño para que no te dé una sobredosis creativa. Así que 3 horas, igual métete a blackschool.rocks y ahí vas a poder encontrar todo. Fue un placer estar acá y nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó